La noche tenía un olor a pólvora vieja y a tierra seca. El rancho de la familia Reyes parecía sostenerse por costumbre. Tablones que crujían como si guardaran memoria, una mecedora que nunca se movía y el alero bajo el que Vanessa se había refugiado al saber que el parto podía anunciarse cualquier amanecer. Su vientre pendía como un extraño farol que ella llevaba sola. 8 meses y una urgencia que le apretaba la piel como una mano fría. Las contracciones llegaban en oleadas. No eran furiosas aún, pero marcaban un rumbo. Ella las contaba en voz baja, sin querer despertar el viejo perro que dormía a sus pies ni el eco de su propia respiración. La casa estaba llena de sombras, fotos amarillas sobre la pared, el tío que le dejó el rancho, una hermana que había muerto niña, un revólver oxidado en el cajón de la mesa de la cocina, la candela ya casi consumida. Afuera, el aire del desierto lamía las ventanas con un silbido lento. No esperaba a nadie, no confiaba en que nadie viniera. Por eso, cuando oyó los cascos, el sonido le pareció tan improbable como un milagro cruel. Primero fueron los golpes rítmicos del caballo, luego una figura recortada por la luna, un jinete envuelto en polvo, con la sombra de un sombrero grande y una gabacha vieja. Se detuvo en el portón sin anunciarse más que con su respiración y el rumor de la montura. Ella lo vio desde la ventana entreabierta. No había luz suficiente para distinguir el rostro. Solo supo que el hombre desmontó con cuidado, que ató su caballo y que se acercó con pasos lentos, midiendo, como si supiera que estaba cruzando un territorio frágil. En su mano sostenía una cantimplora y una manta enrollada. No era un forastero que buscara pelea. Lo que ofrecía era algo menos dramático y más peligroso para la soledad de Vanessa, la simple posibilidad de quedarse. «Puede que haga frío», dijo él, sin saludo formal, con la voz áspera de quien ha hablado poco en su vida. «¿Necesita ayuda?» Ella no contestó inmediatamente. Las contracciones le dijeron que no podía permitirse extravíos. Abrió la puerta y dejó que el frío de la noche le golpeara la cara. El jinete dejó el brillo del fuego en su rostro cuando encendió una lámpara de aceite con manos rutinarias. «Solo hasta el amanecer», respondió ella por fin. «Si me ayudas hasta la mañana, te pagaré con lo que tenga». Él sonrió sin humor. Era una sonrisa que no prometía nada, pero tampoco advertía peligro. Se presentó con un nombre que parecía más bien un apodo. «Guillermo», lo dijo suave, como quien no quiere quedarse prendido a una etiqueta. «Me llamo Guillermo», repitió él. «Me quedaré hasta el amanecer». Aquella frase era una moneda puesta sobre una mesa raída. Ella la tomó porque no tenía otra. Él la ofreció porque sabía que a veces las cosas pequeñas, un techo, una mano que no se suelta, eran más importantes que cualquier plan de futuro. Si esa noche alguien hubiera pasado por el sendero y hubiera mirado hacia la casa, habría visto a 2 figuras encorvadas por el mismo destino. Una mujer que respiraba con esfuerzo y un hombre que miraba las sombras como si en ellas se escondiera su propio pasado. Nadie podía saber que, con aquella decisión, la noche estaba cambiando su curso. Antes de que la historia se alargara más de lo que debía, una cosa breve. Si te gustan las historias del oeste, comenta desde dónde nos sigues y suscríbete. La primera hora fue de instrucciones improvisadas. Guillermo encendió el fuego con paciencia, escogió telas limpias de entre los trapos del tío y le ofreció a Vanessa una bolsita con agua caliente que le presionó el bajo vientre. Habló poco, sus palabras eran directas. «Respira, empuja cuando te diga, no soples por la boca». Ella obedecía como quien se aferra a una rutina nueva. No había partera, no había luces eléctricas, solo había manos que aprendían a ser útiles y el crujir de la madera acompañando ritmos antiguos. El tiempo se estiró en compases mecánicos: contracción, pausa, sudor, contracción, respiración, promesa. En un rincón, la antigua Biblia del tío permanecía cerrada. En otro, los perros no dejaban de mirar. Guillermo tenía la calma de los que han visto demasiado y por eso han dejado de mostrarse sorprendidos. Le cubrió la espalda con una manta, le habló con su voz grave, leyó, sin literatura, fragmentos de cualquier cosa que pudiera mantenerla en el centro. Una vieja copla de cuna, una oración resignada, el nombre de las constelaciones. Ella escuchaba y en algún momento lloró.
No eran sollozos por el dolor, eran sollozos por la acumulación de miedo, por la idea de traer una vida al mundo en un lugar que había sido campo de amenazas. Cuando llegó la hora real, la casa pareció estrecharse a una sola función, crear un hueco para una nueva respiración. No hubo gritos cinematográficos ni música dramática. Hubo esfuerzo, saliva, manos que empujaban, y después un llanto, áspero al principio, luego más claro. La criatura respiró como si hubiera llegado con prisa desde otro plano. Vanessa lo vio, lo sostuvo contra su pecho, y el mundo se transformó en ese calor. El niño era pequeño y fuerte, tenía la piel como un saco de tierra húmeda y los ojos cerrados en una pulsión primitiva. Vanessa lo miró como quien contempla un milagro, que al mismo tiempo pesa. Guillermo limpió el cordón con manos acostumbradas a lo brusco y vagamente torcidas a la ternura. No había clínica, solo la certeza de que aquel recién nacido necesitaba el calor y la voluntad de los dos adultos que lo rodeaban. Mateo, murmuró Vanessa en voz baja. Era un nombre que había repetido en su mente durante las últimas semanas, un nombre que parecía encajar. No estaba segura de por qué eligió ese, tal vez porque sonaba como un ombligo que intenta nombrar su principio. Guillermo observó al niño, a ella y al rancho. Hubo un momento en el que los dos se miraron y entendieron que lo que había empezado como un favor posible había quedado marcado por la noche. Él había venido solo hasta el amanecer, pero el amanecer había quedado desplazado por aquella vida nueva y por algo más intenso, una confianza que se tejía en urgencia. Durante los días que siguieron, la casa se fue transformando con una economía de gestos. Las reparaciones eran pequeñas, una viga que se reforzó en el corral, un agujero tapiado en el techo para que la lluvia no encontrara su camino adentro. El diálogo entre ellos se organizó en cosas prácticas, cómo envolver al niño sin que se enfriara, cómo hervir leche para los tés, la manera de sujetar la cabellera de una yegua cuando el viento se llevaba los aperos. Guillermo no hablaba de mucho, pero cada acción suya llevaba un pasado, manos endurecidas, algún tipo de pérdida que se le clavaba en la mirada. Una noche, cuando el niño dormía y la casa olía a pan recién hecho, ella le preguntó sin quererlo, tocando la cicatriz que él llevaba en la muñeca. ¿Qué pasó? Fue todo lo que dijo. Él guardó silencio, miró el fuego, contuvo su historia como quien protege un animal débil. Un incendio, respondió al fin. Perdí cosas, perdí gente. No añadió nombres, no contó la verdad completa. Era la clase de respuestas que ocupan más en lo que callan que en lo que dicen. Vanessa, por su parte, tenía sus propios huesos llenos de memoria. Hacía tiempo que había aprendido que las confesiones demasiado grandes podían abrir puertas que no estaban preparadas para cerrarse. Pero en la intimidad residual de aquella casa, a veces las verdades salían como pelusas de una almohada, lentas, inevitables. Ella le habló del tío, de cómo había heredado el rancho, de las noches en las que pensaba que alguien vendría a reclamar lo que no le pertenecía. Evitó caer en detalles que pusieran la culpa sobre alguien que ella todavía no estaba lista para acusar. Habló de los preparativos, del miedo a que el pueblo la mirara mal. Había consejos de doña Carmela, que pasaba a dejar sopa y a mirar con una mezcla de compasión y recelo. El sheriff, que a ratos parecía un hombre que prefería no mojarse. Don Felipe, hombre viejo que siempre decía la verdad en tono de alcalde no oficial. La rutina los acercó. Hubo gestos pequeños que cimentaban afecto. Guillermo enseñándole a enfilar heno en el establo, Vanessa mostrándole cómo enrollar las mantas para que no quedaran pliegues, cómo cantar una nana que ella recordaba de niña, y Guillermo, sin más, se encontró llenando su rol sin pronunciarlo. A veces, ella lo veía mirarse las manos con cierta incredulidad, como si no supiera que podía pertenecer a algo que no fuera el movimiento constante de huir. Él comenzó a dejar un medallón dentro de una caja en el cuarto pequeño que usaba. Era un medallón con una fotografía medio quemada y una inicial apenas legible. Lo apretaba contra su pecho de vez en cuando y después lo guardaba. No hablaba de por qué lo llevaba siempre. Vanessa lo vio una noche cuando, entre el cansancio y la confianza, su mano rozó la caja. ¿Lo guardas por alguien?, preguntó ella sin intención de profundizar. Por lo que fue, respondió Guillermo, no por lo que soy ahora. Se quedó en ese misterio. Las piezas que ambos traían al rancho se apilaban en silencio, esperando que la vida cotidiana las ordenara, o que por el contrario, las agitara en una danza que ninguno controlaría.
Fuera, el pueblo vivía su vida de pueblo. Las miradas eran cuchillos educados. Van de punta en punta y no siempre regresan. La noticia de la mujer que había dado a luz sola en el rancho del tío corrió como siempre, torcida, con partes que eran verdad y otras que la cuchilla del rumor se encargaba de inventar. Doña Carmela hacía visitas con pasteles y consejos. El sheriff, un hombre con un sentido de la justicia maleable según los vientos, pasaba por allí con preguntas que eran más bien comprobaciones. Nadie era totalmente inocente. Nadie era totalmente culpable. Rodrigo entró en el horizonte como una sombra que no respetaba los mapas. No era un extraño cualquiera. Era un hombre de dinero, de esos cuya presencia teñía el aire. Mandaba hombres, cobraba favores, y creía que lo que él deseaba era por derecho natural. No se presentaba en el pueblo con el tinte de un caballero, más bien con su arrogancia habitual, como quien piensa que el mundo es un terreno que se extiende hasta sus botas. Vanessa lo conocía de antes. Él la había buscado, la había exigido en formas que eran suaves en público y feroces en privado. El motivo por el que ella se escondía, por el que había dejado la comarca, no se contaba con facilidad, y tampoco se buscaba escenografiar en charlas de café. Era algo que se decía en voz baja, con la mano en la puerta, con la mirada gacha. Rodrigo no aceptaba un no que no fuera negociable. Sus hombres eran los dedos con las que presionaba. Guillermo supo algo de Rodrigo por las palabras de otros. Lo percibió en el aire cuando los hombres del pueblo hablaban de deudas, de tierras y de cosas que no se le niegan a un hombre de su estatura. No necesitó más para entender que la calma del rancho era apenas un armisticio frágil. Él, que había aprendido a leer la hostilidad en el gesto de un hombre que no alzó la voz, comenzó a vigilar la línea del horizonte con una rigidez nueva. Un día, en la plaza, las palabras comenzaron a curvarse hacia algo distinto. Un capataz con ojos de buey habló en voz alta, como si quisiera que el rumor fuera un látigo. Don Rodrigo no olvida lo suyo. Si alguien le recuerda que una mujer tiene un niño que reclama, no será agradable. La frase cayó como una piedra en el agua, y los círculos se expandieron, murmuraciones, miradas hacia el rancho. Vanessa lo sintió como un viento que se colaba por las rendijas. No sabía si debía guardar el secreto, o abrir la puerta, y exponerlo. Guardó silencio. Lo que no dijo en voz alta, lo decía en la noche con lágrimas y un aprieto al pecho que no se atrevía a nombrar. Había cosas que prefería esconder no por cobardía, sino por necesidad. Nadie se entera de la magnitud de su miedo hasta que lo ve ladrar. Una tarde, cuando el sol pegaba con menos crueldad, Guillermo llegó con una herida en la mano, un corte hecho por una tabla al reparar la valla. No era grave, pero sangraba. Vanessa lo vio y, sin pensarlo, curó la herida con manos seguras, haciendo movimientos que ella no sabía que tenía: limpiar, aplicar ungüento, vendar. Mientras lo hacía, su mirada evitaba la de él. Había algo que quería decir y no se atrevía. Finalmente, lo dejó escapar en un soplo de medianoche, mientras la casa se asentaba en sus respiraciones y el niño dormía con la cabeza pegada al hombro de Vanessa. «Hay algo que debes saber», dijo ella, como quien arroja una piedra que no puede sujetar. «No fue solo por mi tío. No estoy oyendo únicamente por él». Guillermo sostuvo la mirada. No la presionó, pero su silencio le pidió que continuara. «Rodrigo», murmuró Vanessa. «Él me encontró antes. No me ha dejado en paz. Y no solo eso», respiró, buscando aire para el riesgo. «Si me encuentra ahora, si mi hijo está aquí, no sé lo que hará». Era una confesión que no venía a explicarlo todo. Era una pieza que encendía otras piezas. Guillermo la escuchó, y su cuerpo se volvió atento por completo. No era la primera vez que se cruzaba con hombres que trataban la vida ajena como suya. Para él, la existencia de una amenaza así no era una abstracción, era un llamado a tomar partido. Ella no dijo más. No dijo si el niño era de Rodrigo o de otra persona. No lo dijo porque quizá aún no lo sabía,
o porque el reconocer ese dato tendría consecuencias que atormentaban la frontera de su coraje. La palabra padre quedó suspendida, pero el peligro se volvió real. Los días se cerraron como si el cielo se hubiera encogido. Las tareas se hicieron urgentes: reforzar puertas, esconder documentos, cubrir ventanas con sábanas para que nadie adivinara el movimiento de las sombras. Guillermo trazó líneas por el suelo con un palo, marcó rutas de escape y se quedó despierto más tiempo para vigilar el rancho. Su paciencia se volvió férrea, la de Vanessa, temblorosa pero determinada. En una de esas noches de vigilancia, él habló en voz baja, midiendo cada palabra como si se pudiera romper la calma con ellas. «Si viene a pedir al niño, yo me encargaré de tapar el silencio», dijo con un lenguaje que era a la vez promesa y amenaza. «No se lo llevaré sin pelear». Ella lo miró, y una mezcla de gratitud y culpa cruzó su rostro. No había pedido esa carga, pero estaba agradecida de tener a alguien que hiciera frente a la amenaza. Aún así, una parte de ella temblaba. No le correspondía a un desconocido asumir su vida, y sin embargo, Guillermo se la estaba reclamando con actos concretos. Una mañana, cuando la niebla todavía se aferraba al suelo, llegó la primera advertencia tangible. Un mensajero con botas embarradas y ojos veloces se plantó ante la puerta y pronunció el nombre en voz alta, como si se lo soltara al viento para ver qué reacción provocaba. «Rodrigo manda decir que el niño será suyo si así lo decide», dijo, como cumplía una orden que él no entendía por qué repetía. Las palabras fueron una estocada. Vanessa palideció, y por un instante los recuerdos de noches pasadas volvieron a apoderarse de ella como un animal de caza. No era solo la amenaza de perder el niño, era la idea de que un hombre pudiera desear decidir sobre la carne y el destino de otro. La rabia y el miedo se mezclaron en su pecho. Guillermo puso las manos sobre la mesa y apretó los nudillos. «No lo aceptaremos», dijo, con esa calma que es el preámbulo de la violencia controlada. «Si quiere reclamar algo, tendrá que pasar por encima de nosotros». La respuesta del mensajero fue una sonrisa tensa y una retirada rápida. Volvió al pueblo a dar aviso, y la noticia se propagó como veneno en agua. Rodrigo había puesto los ojos en un niño. Para algunos, eso no era más que un pacto entre hombres, para otros, una afrenta al tejido moral del lugar. Las semanas que siguieron estuvieron teñidas de pequeñas batallas que no tenían general visible. Vecinos que antes cruzaban la calle para no hablar de más, ahora se acercaban con pan o con ofertas de trabajo. Doña Carmela enviaba leche con más frecuencia y don Felipe comenzó a aparecer con un grupo de hombres que, aunque no eran soldados, sabían usar la voz de la comunidad como un escudo. El sheriff, por su parte, oscilaba entre la prudencia y la conveniencia. Tuvo conversaciones largas con el hombre de dinero y otras aún más ambiguas con quienes querían proteger a Vanessa. Su ambivalencia era un termómetro de la frontera. Todo dependía de cuál línea se doblara a favor del peso. En el rancho, la tensión se materializaba en detalles pequeños. Un caballo que se dejaba guiar con menos capricho, un tronco que se aseguraba con más cuerdas, una puerta que se cerraba con una llave que ella escondía en un hueco más profundo. Mientras tanto, Guillermo y Vanessa cultivaban cosas que no eran tácticas: risas torpes cuando una olla se quemaba, una promesa de pan para la tarde, la primera nana que él le cantó al niño una noche como si fuera un don que nunca creyó poseer. Y así, entre la cotidianidad forzada y el murmullo de la amenaza, se tejía un lazo que ninguno de los dos había buscado y que, sin embargo, ambos necesitaban. Vanessa comenzó a confiar en el hecho de que había manos que no iban a soltarse. Guillermo empezó a descubrir que su vida de huidas tenía un punto de anclaje inesperado, un nombre pequeño que sonaba en la casa cuando el viento golpeaba la ventana. Una noche, más tarde que las otras, Vanessa llamó a Guillermo al cuarto donde dormía Mateo. Su voz era un iro. «Hay algo que debo decirte», dijo, y la casa pareció contener la respiración. Él se sentó al borde de la cama, con la lámpara proyectando una luz que dividía la estancia entre sombra y verdad. El niño respiraba con regularidad, y su pecho pequeño subía y bajaba, como una promesa. Ella lo miró largo, con esos ojos que se habían vuelto más profundas en pocas semanas.
Luego sacó de debajo del cojín una carta enrollada y manchada por el tiempo. No la había mostrado a nadie. La deshizo con manos temblorosas y dejó que la tinta hablara por ella. Esto, comenzó. Esto es de antes. No lo contaba porque duele. No quise que supieras así el peligro. No quería arrastrarte a algo que no pediste. Guillermo tomó la carta con cuidado, sin leerla aún. La letra era apretada, de tinta corrida por la lluvia de otra época. La carta hablaba de promesas, de amenazas, de nombres que se detenían en la frontera entre lo que se dice y lo que se hace. Era un papel que tenía el peso de una decisión. Ella había huido por un motivo que no era solo la violencia en abstracto, sino algo concreto que podía destruirlo si volvía a manos equivocadas. ¿Es sobre Rodrigo?, preguntó él, antes de buscar una interpretación que lo calmara. Ella asintió. Las palabras que siguieron fueron un susurro que rompió lo que quedaba de calma. Me dijo que si no volvía con él, me patearía hasta el olvido. Me dejó marcas que nadie ve. No te lo dije porque pensé que si me quedaba aquí y cuidaba a mi hijo, él no vendría a buscarme. Y ahora lo sabe. Silencio. La casa rugió por dentro como si contemplara su propio riesgo. Guillermo sintió que tenía que actuar, que la promesa que había hecho de quedarse hasta el amanecer se había transformado en algo que requería elección consciente. Ser protector o seguir huyendo. Sus dedos apretaron la carta hasta que las arrugas se hicieron nuevas. No te volveré a dejar sola, dijo simple, con una decisión que ya no necesitaba enunciarse en frases largas. Ella le devolvió una mirada que combinaba gratitud y algo parecido a la vergüenza. Luego le confesó, con voz que se quebraba, la parte que no había contado a nadie. Rodrigo no solo la quería por el cuerpo, la quería por algo más íntimo, por el control que supondría tener a su hijo. Y si el niño nacía, la intención de Rodrigo era clara: no permitir que nadie, especialmente ella, tuviera la última palabra. La revelación cayó como una lluvia fina que no cesaba. No era una confesión heroica, era una verdad cruda que exigía respuesta. Fuera, en la línea donde el horizonte se encuentra con el polvo, se avistaron a lo lejos unos hombres montados. No sabían si eran simples viajeros o los soldados de la voluntad de Rodrigo. Pero la forma en que se desplazaban, coordinada y firme, encendió alarmas. Guillermo salió al porche con el rifle en la mano y observó cómo las botas marcaban el sendero con un ritmo que anunciaba intención. Vanessa lo miró con los ojos grandes, el miedo desbordando los bordes de su rostro. El niño gimió en sueños, ajeno al peso de las decisiones que ahora se cernían sobre su pequeña vida. Guillermo respiró hondo. No era el momento de palabras largas ni de confesiones tardías. Era el momento de elegir. En la distancia, una bandera de polvo se acercaba, y la casa, con sus tablones envejecidos, con su cuna de paja y su promesa de nuevo hogar, quedaba en el centro de un paisaje que empezaba a cargar con la sombra de lo inevitable. La nube de polvo que se aproximaba dejó pronto ver monturas y siluetas. A medida que los jinetes se acercaban, la plaza pareció contener la respiración. Las botas marcaban el mismo compás que el latido acelerado en el pecho de Vanessa. Guillermo se colocó en el porche como quien toma la línea final de un dibujo, firme, tenso, sin volver la vista hacia la casa. No buscaba pelea, solo quería que nadie cruzara por encima de lo que ahora poseían en común. Los hombres desmontaron con la confianza de quien cree que el mundo le pertenece. Iban en grupos de 2 y 3, rostros curtidos y miradas que no disimulaban el encargo. Al frente, un hombre de mayor porte se adelantó y dio la orden de hablar con el tono de quien representa a otro, a alguien que no necesita ensuciarse las manos. Era el mensajero con el que Vanessa ya había tenido un intercambio torcido semanas atrás. Ahora no traía palabras huecas. Detrás, con la largura del sol pegada al sombrero, apareció la figura que nadie quiso ver, Rodrigo, como un mal recuerdo que ha aprendido a llegar con pompa. Vanessa sintió que la sangre le subía y le bajaba. Mateo palpitaba contra su pecho como un pequeño tambor. La gente del pueblo que había ido hasta allí, algunos por valor, otros por curiosidad, formó un semicírculo silencioso. Don Felipe y doña Carmela estaban a la distancia justa, dispuestos a proteger, pero también a medir consecuencias. El sheriff, con sus manos cruzadas sobre la cintura, dejó ver que prefería que las cosas siguieran su curso de siempre, según el peso del dinero y la amenaza. «Vengo por lo que es mío», anunció Rodrigo,
con voz que no pedía discusión. La ley está de mi lado, y la gente la sabe leer. Su afirmación flotó como una daga. No era solo una demanda, era la aplicación fría de una voluntad que pretendía ser costumbre. Guillermo apoyó la palma sobre la culata del rifle, sin levantarlo aún. No pienso entregarla, dijo, con la voz seca como madera vieja. Si quiere algo, que lo tome por la fuerza. Pero no lo diga en voz alta enfrente de la gente. Rodrigo sonrió, una curva que no era humor, sino cálculo. La fuerza es un recurso caro si uno paga con hombres que entienden más que la muerte, replicó. Traigo a quien pide cuentas. Entonces, como si la conversación fuera un fusil, se oyó un disparo seco. No salió de la parte frontal del grupo, sino de un costado. Un hombre de Rodrigo intentó rodearlos, y Guillermo, que había previsto rutas y sombras, apretó el gatillo. El capataz cayó en el polvo con un ruido que pareció absorber la luz. La escena se transformó en ruido de inmediato. Gritos, gente que retrocedía, la respiración de una multitud convertida en viento. Rodrigo no se inmovilizó por dolor del hombre caído, se inmovilizó por la afrenta. La rabia, desatada, fue la que lo empujó hacia adelante. Ordenó, adelante, fuego. Los hombres respondieron con un movimiento rápido, un avance que ya olía a intención de herir. Guillermo retrocedió un paso, y sintió como algo punzante le desgarraba la piel en el costado. Una bala de raspón o de suerte, no se sabrá, que le dejó un calor húmedo y agrandó la bestia del dolor. No era apenas físico, era la consolidación de un combate que no buscaba más que imponer un derecho. En la refriega que siguió, la furia fue medianamente contenida por la presencia del sheriff, que no deseaba un baño de sangre en la plaza, y por la gente, que se volvió muro de nudos. 2 hombres más de Rodrigo buscaron el flanco. Guillermo, aunque herido, se movió como quien conoce las historias de persecución, con cuerpo y con memoria. El segundo de ellos cayó con un golpe certero, el tercero retrocedió, y la pelea, rápidamente, tomó la forma de un trueno que se disipaba con la llegada de gritos y órdenes. El capataz muerto quedó tendido en la plaza. Nadie celebró, nadie sonrió. La violencia había ido allí, como en una visita. Rodrigo observó sus caídos, y en ese momento, la ira abandonó la estrategia para poseer su mirada. Quiso arremeter, pero entonces el sheriff, con voz áspera, impuso una pausa. «Ya basta», dijo. «Nadie entra en un juicio por el patio. Esto se arregla en la mesa, no con pistolas en la plaza». Rodrigo miró al sheriff con desdén, hizo un cálculo rápido, y aceptó, por el momento, dejar que la palabra tomara el lugar de la bala. No era generosidad, era prudencia. El pueblo tendría que ver cómo se cerraba la discusión, y la comunidad, espectadora de siempre, se preparó para dictar un veredicto, que no siempre coincidía con la ley escrita. Guillermo, a pesar de la herida, mantuvo los ojos fijos en Rodrigo. La sangre le empapaba la camisa, pero su respiración seguía siendo una cuerda tensa. Vanessa se arrodilló a su lado, y sintió como una culpa nueva se enroscaba en su garganta. No era la suya la culpa de la violencia, pero sí llevaba el peso de que su vida hiciera chocar voluntades. Tomó la mano de Guillermo con fuerza, como quien ancla una barca en la orilla. «No te sientas obligado», susurró, sabiendo que la palabra no podía deshacer nada. «No puedes hacerlo solo». Él la miró, y en sus ojos hubo algo que no supo decir. Fue Guillermo quien, con voz que ya no podía disimular el cansancio ni la fiebre naciente, ofreció la moneda que habría de costear la paz. «Si esto sirve para que ella y el niño estén a salvo, me entrego. Llévenme donde quieran, que me juzguen, que me paguen, que me hagan lo que les parezca justo. Pero a Vanessa y a Mateo no los tocan». La propuesta se sintió como una piedra arrojada al estanque de intereses. Rodrigo la escuchó, y su sonrisa se hizo más fría. Era un gesto que tocaba la honra masculina en sus fibras más sensibles. Un forajido que se entrega por lo que no es suyo. Una mujer a salvo gracias al sacrificio de un desconocido. Para algunos presentes, aquello sonó noble. Para otros, una sublevación que alteraba el orden. El sheriff, que había observado la escena con un equilibrio que no siempre tenía nombre, evaluó la posibilidad. Podía aceptar la oferta y con ello restituir un orden que complacía a los poderosos, o podía buscar una vía que evitara mayores pérdidas.
Los hombres de Rodrigo pedían algo más sangriento, querían un castigo ejemplar, un aviso. El tablero, por un instante, quedó a merced de la voluntad colectiva. Fue entonces cuando Vanessa tomó aire y, ante la mirada atónita de muchos, hizo algo que nadie esperaba. Caminó desde la puerta del rancho hasta el centro de la plaza, con Mateo envuelto en sus brazos, y alzó la mano con una carta enrollada, la misma que había mostrado a Guillermo unas noches antes. Las palabras del silencio comenzaron a llenarse de voz. Nadie sabía si lo que haría serviría de algo, pero ella necesitaba nombrar algo para que la verdad se hiciera carne en la vista de todos. Esto, dijo, y su voz no tembló, aunque ella sintió que el pueblo entero podía romperle las costillas con la mirada. Esto es lo que Rodrigo me escribió. No le temo a su dinero ni a sus hombres, le temo a lo que haría si se lo permitimos. Lo que va a oír no es para que lo juzguen sus hombres, es para que lo juzguen ustedes. Desenrolló la carta con manos que no pudieron evitar temblar un poco. Allí, en letra firme, había frases que no eran solo amenazas, eran planes de usurpación de voluntad, de pretensión de propiedad sobre una criatura que él reclamaba como suya en la forma en que se reclama un terreno. Vanessa leyó en voz alta pasajes que hasta ese momento habían sido susurros. Habló de exigencias, de promesas que no fueron cumplidas, de órdenes y de la intención de tomar a Mateo como si fuera un premio por su derecho. No habló en términos de pura acusación, describió hechos, intentos, agresiones que dejaron huellas invisibles. No hubo descripciones violentas, sus palabras fueron precisas, medidas, como una balanza que colocaba peso sobre evidencia. Al pronunciar la última línea, la plaza quedó en silencio absoluto. Algunos rostros se cerraron, otros mostraron rechazo. Don Felipe no pudo contenerse y dio un paso adelante, con la voz que siempre había usado como si fuera un bastón del pueblo. «¿Y qué dice la lei de esto?», perguntou, mirando ao xerife. Acaso homem tem direito a roubar a vida de outro por puro capricho? O xerife tossiu, e por primeira vez se vislumbrou sua insegurança. Sabia que os papéis e as contas podiam torcer a justiça. Mas também sabia quanto peso tinha a opinião de quem viviam nesse vale de polvo. Rodrigo, por sua parte, respirou com violência e buscou amedrontá-la com a mirada. Mas a carta hablava o suficiente como para quitar a careta a uma vontade disposta a comprar tudo. Houve murmúrio, luego uma voz que se alçou mais firme que as outras. Dona Carmela, com seu delantal ainda cheio de harina, senhalou-se a Rodrigo. Não eres o primeiro que crê que pode comprar a vergonha, disse. Aqui se protege aos que não podem se defender-se. E se te crês com direito, te equivocas de povo. A intervenção foi como acender uma candela. O rumor que até então havia oscurecido a figura de Vanessa se transformou em algo parecido à ira honesta. Os vizinhos começaram a se mover em bloco. Primeiro em pequenas tandas, luego em uma linha que, sem empuxões, deixou claro o posicionamento. Dom Felipe hablou, repassou eixos e pediu ao xerife que fizesse o que devia. Preservar a paz e evitar a usurpação de uma criatura pela vontade de um homem. Rodrigo intentou recompor seu estandarte. Hablou de documentos, de contratos que assim seu reclamo legítimo. Mostrou a um de seus homens um papel que, à simples vista, era apenas uma nota. O xerife se acercou e, com a paciência que se deve aos papéis e ao drama, o leu. As letras não eram conclusivas, continham insinuações legais, talvez ameaças, mas nada que por si só permitira arrebatar um ninho. Na plaça, a sensibilidade coletiva pesou mais que a letra do pergaminho. Foi então quando, com uma calma que desarmava, Vanessa desplegou um segundo elemento. Um testemunho em forma de objeto. Uma prenda que havia sido arrancada em uma noite de tensão, e que Rodrigo, em sua arrogância, havia mostrado para amedrontá-la. Ela assustou e disse, sem gritar nem suplicar, o que poucos queriam escutar. Este foi o preço que me impôs para caulhar-me. Murmurou. Me pediu que firmara a certeza de que nada reclamaria.
Me pediu silêncio. Eu não gritei porque tinha medo. Mas agora não lhe tenho medo ao seu dinheiro. As palavras incenderam algo na multidão. O que antes parecia um assunto entre poderosos se converteu em um escândalo moral. Um homem que usava sua estatura para decidir o destino de alguém que não lhe devia nada. O povo respondeu com verdades pequenas, mas contundentes. Ninguém diria que seu vizinho fosse coisa de outra pessoa. Rodrigo quedou por um momento, desnudo frente às miradas que antes lhe eram submissas. Seus homens duvidaram. O mensageiro, que antes se havia sentido cômodo de pronunciar seu nome, voltou a cara e não soube o que dizer. O capricho tinha que se medir frente ao peso humano de uma mãe e seu filho. Aún assim, Rodrigo não se rendeu. Quiso tomar la fuerza por el filo de la ley, pedir al sheriff que interviniera. Pero el sheriff midió el terreno y entendió que una carga mayor sería un reparto de violencia que podría costar más de lo que quería pagar. La decisión, entonces, pasó por otro canal, la comunidad. Don Felipe, hombre de palabra recta, convocó a voces nietas del pueblo, propuso que se hiciera un arreglo que evitara nuevos derramamientos. Sugirió, con la autoridad que no usó en vano, que Rodrigo se marchara de la comarca y que dejara en paz a Vanessa. No por temor a la ley, sino por el peso de la vergüenza que el pueblo le impondría si no obedecía. Nadie quería desatar una guerra, y así fue como el equilibrio buscó su forma. Rodrigo se enfureció, y por primera vez alguien notó que su rostro temblaba más por vergüenza que por rabia. No le gustó que el quehacer de su voluntad fuera cuestionado no por un juzgado, sino por la mirada de tantos. Al final, y quizá calculando que la pérdida de reputación le costaba menos que un castigo abierto, dio un paso atrás. Hizo promesas cargadas de promesa falsa, dijo que no insistiría más, que respetaría la voluntad de la comunidad. Los hombres que le seguían, renuentes, desmontaron y se marcharon con la furia en la boca. Cuando se fueron, dejó atrás un silencio que pesaba, y una plaza que lentamente deshizo la tensión. Nadie celebró la retirada. Nadie se alegró de que alguien con poder se fuera sin pagar por completo. Pero la vida a veces se sostiene de pequeñas victorias, la garantía de que una madre puede dormir sin mirar cada sombra. Mientras tanto, Guillermo estuvo apoyado en una silla bajo el alero de la casa. La herida en su costado había infectado la calma de la respiración, y la fiebre lo besó con intenciones de quedarse. Vanessa, brazo y voz de guardiana, lo cuidó con manos que ahora sabían más. Le limpió la herida, le acercó agua y lo arropó con mantas. Por la noche, cuando la furia externa se disipó, la violencia interna se manifestó de otro modo. Los recuerdos de Guillermo, que volvían en forma de delirios. Habló en sueños de un fuego que se llevaba algo, de voces que pedían perdón, de un medallón que ardía entre las llamas. Vanessa, al lado, tomó su mano y no la soltó. No preguntó por qué, ni arregló los trozos de memoria que surgían. Simplemente estuvo ahí, sosteniendo la existencia de aquel hombre que por elección había defendido la suya. Al despertar, con la mirada ancha y cansada, Guillermo vio a Vanessa y al niño, y comprendió que en la verdad que había ofrecido había algo más que un gesto noble. Había descubrimiento de un lugar donde quedarse. La decisión de entregarse había sido real, pero también lo había sido la elección de proteger. Los días siguientes fueron de cadena lenta. Rodrigo regresó a la sombra de su hacienda, y el pueblo volvió a su costumbre de mirar de reojo. Don Felipe y doña Carmela continuaron llevando provisiones. El sheriff dejó claro que vigilaría la región con más atención. Quizá no por justicia, sino por evitar el revuelo que podría atraer buitres. Para Guillermo, aquello fue suficiente para pensar en quedarse. Para Vanessa, fue la primera respiración que no llevaba miedo. Poco a poco, la rutina del rancho volvió a tener sus pequeños rituales. Llevar agua al corral, atar a los caballos, arreglar el techo con manos que ya no eran torpes. Guillermo se convirtió en un artesano de la paciencia. Reparó cercas, enseñó a Vanessa a mejor nombrar herramientas, se aseguró de que el niño tuviera un sitio en una cuna hecha a mano. Con cada gesto, la costura de la vida misma se hacía más densa y menos probable de rasgarse. Hubo noches en que Guillermo habló de su medallón. Finalmente, decidió que el símbolo que lo mantenía atado a un pasado que le quemaba, debía dejarse atrás. En la madrugada, cuando la bruma todavía pegaba la hojarasca del campo,
Cavó un hoyo en la tierra detrás del gran roble que vigilaba el rancho. Sacó el medallón, cuya fotografía estaba ya casi borrada por la quemadura, y lo sostuvo como quien mira a un viejo verdugo. No pronunció palabras. Lo enterró. Y con la tierra volvió a cubrir su propia historia, no por negarla, sino por declararla cerrada. Fue un acto sencillo que tuvo un efecto profundo. Liberó su pecho para la confianza. Con el paso de las semanas, la comunidad mostró señales de aceptación. Al principio tímidas. Una invitación a la misa dominical. Luego un cumplido por las huertas que Vanessa empezó a sembrar. Doña Carmela, que antes había mirado con recelo, trajo un día una colcha hecha a mano y le dijo, sin preámbulos, que toda mujer que tuviera un hijo merecía un cobijo. Don Felipe apareció con semillas y una propuesta: que el rancho se integrara de nuevo en la red de trueque del pueblo. Eran gestos pequeños, pero cada uno representaba un voto de confianza. Guillermo, a su vez, comenzó a ceder ante la paternidad que no llevaba apellido de sangre. No lo proclamó con grandes discursos. Lo asumió en lo cotidiano, en el modo en que lo arrullaba cuando Mateo lloraba, en cómo le enseñaba a untar sobre la barriga con manos que eran cuidadosas y firmes, en las noches en que se quedaba velando la respiración del niño. Su pasado seguía siendo una sombra que a veces se alargaba hasta sus rodillas, pero ahora tenía una razón para mirarla con menos miedo. Sin embargo, la calma no fue una línea recta. Hubo episodios que recordaron la fragilidad de su nueva existencia. Un día, un mensajero distinto se acercó, y con él llegó un rumor agudo. Rodrigo había intentado comprar terreno cerca, para cercar el valle y así presionar de nuevo. La comunidad se movilizó. No permitirían una cercanía que significara control. Hubo una reunión en la que la determinación de la gente se convirtió en acto. Se organizó vigilancia, se establecieron turnos de guardia y se tejieron alianzas que dijeron, sin demasiadas palabras, que la libertad no se negocia en el precio de las botas. Ese fue el momento en que Guillermo comprendió que quedarse implicaba riesgos, sí, pero también que huir había sido su antigua respuesta. Ahora eligió el coraje distinto, plantar bandera donde antes solo había pasado. La primera vez que lo hicieron oficialmente, en una tarde en la que el sol caía dorado y el cielo parecía rendirse a la calma, el pueblo se reunió para que Guillermo ofreciera una declaración que no fuera jurídica, sino comunal. No hubo juramento, hubo manos que se apoyaron unas en otras y una palabra que sonó clara: comunidad. Fue un acto simbólico, no firmaron papeles, pero sí cerraron filas. Rodrigo, que observaba desde lejos, comprendió entonces que la guerra de la plaza había perdido su sentido. Los meses fueron transformadores. El rancho, que había estado a punto de desmoronarse, empezó a ganar vida. Ventanas reparadas, el corral con nuevas maderas, la cocina que olía a pan caliente cada tarde. Vanessa creció en su seguridad. Mateo comenzó a sonreír sin esfuerzo, y su risa se volvió algo que invitaba al pueblo a pasar y sonreír también. Guillermo, que había llegado con una carga, la dejó en la tierra y se permitió gestos que antes le parecían imposibles: plantar un árbol en el huerto, construir una silla para doña Carmela, aprender a nombrar flores. La verdadera prueba final estuvo en la decisión de Guillermo de quedarse no en palabras, sino en un gesto más íntimo. En la víspera del aniversario de aquella noche en que todo cambió, bajo el mismo roble donde había enterrado su medallón, cavó de nuevo, esta vez no para ocultar, sino para ofrecer. Sacó el medallón, lo limpió con manos que ya no temían el pasado, y lo depositó sobre la tierra como una ofrenda que decía: aquí estoy, no para huir más. Vanessa lo miró, y sin hablar, tomó el dedo de Guillermo. No se pronunciaron promesas grandilocuentes. Había algo más práctico. Había hecho pan para la cena, había cosido un trozo de mantel, había dejado que sus ojos se encontraran sin el velo del miedo. Esa noche, más que juramentos, hubo sencillez. Compartieron la comida, arreglaron una puerta que crujía, contaron historias de cosechas y de hombres que aprendieron a ser mejores. 6 meses después, el rancho ya no era apenas un caserío sostenido por costumbres, era hogar. Las ventanas mostraban cortinas nuevas. La cuna de Mateo tenía una mantita con la inicial bordada por doña Carmela. El huerto daba hortalizas y el granero guardaba semillas. Don Felipe venía a menudo con un saco de harina y el sheriff se detenía a conversar sin fingir indiferencia. Rodrigo era ahora un hombre que el viento traía de vez en cuando. Sus intentos por cercar el valle habían fracasado ante la firmeza de la comunidad. No había sido una gran victoria legal. Había sido un triunfo cotidiano,
la imposibilidad de comprar aquello que la gente había decidido proteger. Guillermo, tras meses de trabajo, dejó el medallón en una cajita pequeña y la colgó en una esquina de la cocina, no como relicario de dolor, sino como recordatorio. Fue su manera de convertir aquello que le quemó en una lección. Había enterrado su pasado para que no determinara sus días, pero tampoco lo borró. Lo mantuvo cerca y lo miró sin que le hiriera. La gente del pueblo ya no veía en Vanessa a la mujer perseguida y escondida. La miraban como a una madre y como a un pillar que, con la discreción de sus actos, había convocado solidaridad. Y en esa nueva forma de mirarla, Laura, una vecina joven, le dijo un día en voz baja mientras recogían huevos: «Tu hijo tiene la suerte de nacer este tiempo». Vanessa sonrió y respondió con una verdad simple: «No es suerte, es gente». En las noches de verano, cuando la brisa olía a hierba y las luciérnagas dibujaban un mapa incansable, Guillermo se sentaba en el porche con Mateo dormido en su regazo. Miraba la casa, miraba el valle, y reconocía que el miedo había sido sustituido por un cuidado que no se pide, pero se da. No era que el pasado hubiera desaparecido, era que ahora tenía un lugar en la memoria que no dictaba los actos. Hubo momentos en que la sombra de Rodrigo parecía aparecer como un faro lejano. Entonces, la comunidad se reunía y recordaba. Habían hecho una elección colectiva. Nadie se creyó libre de la culpa, porque las culpas no obligan a nadie a ser mejor. Lo que sí ocurrió fue que la gente eligió ponerse del lado de la vida. Eso fue lo que cambió el comentario de la plaza por algo que se parecía a la paz. El último gesto que cerró el ciclo fue sencillo e íntimo. Un domingo por la tarde, con la iglesia al fondo y con doña Carmela tocando la sartén en la cocina como si fuera tambor de festejo, Guillermo sacó una pala y volvió a excavar en la tierra cerca del roble. Esta vez no enterró nada ni desenterró reliquias. Plantó un árbol pequeño, un joven nogal que prometía dar sombra con los años. Mientras lo hacía, dijo, con el polvo aún en las manos: «Para que no olvidemos que algo que parece pequeño puede dar fruto». Vanessa lo miró, y apoyada en el caballete del porche, rió con esa risa que ya no llevaba peso. Encabezaron la festividad con tortas y café, recibieron visitas, y el pueblo celebró más la continuidad que la efímera gloria de un solo día. Porque la frontera enseña que lo que sostiene la vida son los actos repetidos. Con el tiempo, la historia de aquella noche se volvió memoria que se contaba en la puerta, no como leyenda de héroes, sino como un relato de elección. Una mujer pidió que alguien se quedara, y en la urgencia, un hombre aceptó, cambió y escogió. El secreto que Vanessa reveló no fue una intriga vulgar, fue la verdad que nadie quería oír, y que, por eso mismo, resultó decisiva. Nombró el abuso, mostró el intento de apropiación y expuso el modo en que el poder intenta disfrazarse de derecho. Al mostrarlo, desarmó al que parecía invencible. Al final, aquel que había llegado como jinete con la gabacha vieja y la cantimplora, se quedó cuando la casa dejó de ser refugio y se volvió hogar. Guillermo ya no era un fantasma que cabalgaba la llanura. Era quien respondió con acciones cotidianas al nombre que le dio la vida: Padre elegido. Vanessa dejó de contar las noches por contracciones y empezó a contarlas por las voces que llegaban con pan. Mateo creció con la certeza de que su nombre, elegido en una noche de miedo, era también un puente hacia algo humano y tierno. Si alguno pasa hoy por la vereda del rancho, verá la hamaca en el porche, el nogal que aún es joven y una puerta que se abre sin temor. Verá a Guillermo enseñando al niño a sostener las riendas y a Vanessa regando la huerta con las manos curtidas. Y la plaza, que una vez fue escenario de tensión, ahora es un lugar donde la gente se sienta a conversar sin que el pasado ordene todo. No es un final de película, es el trabajo constante de quienes decidieron permanecer. Si esta historia te tocó de algún modo, déjalo en un comentario desde donde nos sigues y suscríbete para más relatos del oeste que hablan de vida real, de miedo, de elección y del cuidado que construye hogares.